tal? ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio más de Alíñate y abre tus alas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es psicóloga, especialista en tanatología, también tiene una maestría en cognitivo-conductual y nosotros decidimos invitarla porque vamos a hablar de la pérdida. Nosotras, Carlita y yo, hemos sufrido pérdidas en muchos aspectos y Fraga Hostos nos va a ayudar a guiarnos para ir sanando. Fraga, bienvenida. Muchas gracias por la invitación a las dos. Estoy muy feliz de reencontrarnos porque ya nos conocíamos Así es, en el Fraga. aspecto laboral y ahora encantada de poderles aportar un granito de arena para este tema tan importante que son las pérdidas. Y Carlita. es que todos hemos vivido pérdidas, ¿no? No hay alguien que pueda decir, híjole, yo, no sé qué es un duelo, pero muchas veces esos duelos los vivimos como podemos, solo sobrevivimos al Claro. duelo, no sabemos identificarlo, muchas veces pensamos que el duelo solamente está relacionado a cuando pierdes, a cuando una persona que tú amas muere, fallece o trasciende, como le quieran decir, pero hay muchas cosas que representan una pérdida muy grande en nuestra vida, que puede ir desde el trabajo, una pareja, obviamente una mascota, por supuesto Ujú. seres queridos, un miembro de nuestro cuerpo, la salud, o sea, hay muchas cosas y no sabemos identificar esos duelos. ¿Cómo podemos entender realmente qué es el duelo y para poder identificarlo en nuestra vida y sanarlo? Claro, el duelo es un proceso psicoemocional que se vive de diferentes maneras, porque los duelos no son lineales, no todos lo viven de la misma Claro. forma y luego muchas personas dicen, es que yo cuando perdí a mi ser querido, yo me acuerdo que no quise salir de mi casa por 6 meses y hay otras personas que dicen, no, yo al contrario, yo que necesitaba salir, necesitaba trabajar para poder desenfocar el tema del dolor en Claro. mi vida. El duelo es un proceso natural que se tiene que vivir dignamente y sin autoflagelaciones. Cuando nosotros nos quedamos viviendo este proceso de duelo en una autoflagelación, podemos caer en un tema que se le llama victimismo. Claro. Y el victimismo no nos va a ayudar a encontrarle un aprendizaje a esa situación, a esa pérdida que estamos viviendo, y tampoco nos va a ayudar como darle un enfoque diferente, porque me imagino que dentro de estas pérdidas que ustedes tuvieron en todo su proceso, por hoy son las mujeres que son porque le dieron un enfoque diferente, le dieron un sentido diferente a esa pérdida. Totalmente, Ujú, Fraga, tú lo acabas de decir, porque nosotros, hablando en mi caso muy ujú. particular, eh, pues aparte de que perdí a un padre a los 6 años, y es un tema que hasta el día de hoy sigue siendo muy sensible en mi haber, o sea, hago entrevistas y cuando me tocan esa parte en Ujú. específica, uy, sí siento como, ya sabes, el nudito en la En la garganta garganta. y te das cuenta que es un tema todavía muy sensible para mí. Ujú. Y fuera del tema con mi padre, que lo perdí a los 6 años, pues nosotras sufrimos de muchas pérdidas. La Ujú. pérdida de nuestra inocencia, de nuestra niñez, de nuestra libertad, de muchas cosas. Y todo esto se puede trabajar en terapia Claro. con alguien especializado como tú, Sí, ¿cierto? nosotros los tanatólogos, porque así se llama el enfoque tanatológico, somos terapeutas del duelo y lo que hacemos es acompañar a estos dolientes, a estas personas que están viviendo procesos de duelo y no nada más el doliente quiere decir es el que sufre, sino el que está atravesando pues este tipo de pérdida que puede ser la pérdida de la salud, puede ser la pérdida de una relación de pareja, puede ser la pérdida de una mascota, puede ser inclusive la pérdida de tu autoimagen. Muchas Ujú. mamás tienen depresión postparto porque están atravesando un duelo Wow. que se le llama el duelo de la pérdida de la autoimagen. Wow. Existe el duelo, por ejemplo, de los cambios de país, cambios de casa, existe un duelo también de la pérdida de la salud, de alguna parte de nuestro cuerpo. Existen diferentes tipos de pérdida y como dices, Aline, a lo mejor uno no cree que ay, no, no pasó nada, no estoy atravesando ningún tipo de duelo. No, al contrario, tenemos que aprender a normalizar estas pérdidas porque si no nos podemos quedar enfocados en el proceso del sufrimiento. El tanatólogo, lo que hacemos es una intervención en crisis, es una terapia breve, máximo son 8 sesiones, que nosotros hacemos para acompañar a este doliente que está viviendo este proceso. Nosotros solamente damos herramientas para que este proceso sea un proceso doloroso sin tocar el sufrimiento. El dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, lo decía Buda. Nosotros Cierto. como tanatólogos necesitamos darles contención a estos pacientes para que no toquen el sufrimiento y si pueden llegar a tocar el sufrimiento no importa porque también es Sí, una somos emoción. humanos, Sí, claro. somos humanos, es Claro. una emoción, pero
entre menos se queden en el sufrimiento mejor, porque si no, no van a poder sanar. Nosotros los tanatólogos no decimos superar. Vas a superar tu pérdida. No decimos superar. Tratamos de Ni quitar. échale ganitas. Exacto, Ni ni nada échale de eso. ganas y tú puedes con todo esto. De repente hay frases que la verdad Sí. luego no nos sirven en estos procesos tan dolorosos. Lo importante es que sepamos que este proceso va a pasar. Este proceso de pérdida, nosotros tenemos que estar resilientes. Por eso, si lo vives acompañado de un tanatólogo, es mucho mejor, porque así vas a tener tus herramientas, así vas a tener las formas de cómo voy a procesar. Yo siempre les digo a mis pacientes, el duelo es como atravesar un desierto. Para encontrar el oasis vas a tener que pasar pues muchos días igual, pues en esta parte de ya me quiero morir, ya no puedo, en que te quedes ahí mucho tiempo acostados y decir ya no sé para dónde. Pero esto es parte del proceso de la resiliencia, saber adaptarte a la adversidad siempre con una actitud hacia adelante, impulsora, en que no te quedes estancado. ¿Y cuáles son las etapas? Porque he escuchado que hay diferentes etapas, porque también creo que puede ser bien delicado y bien sensible decir, bueno, yo sufrí lo mismo que tú y yo sané más rápido. ¿Y por qué tú no? Bueno, tú no sabes, cada quien tiene sus propias etapas, ¿no? No es competencia de ver quién es más resiliente, ¿no? Yo creo que también respetar las etapas de cada quien es importante, pero también para eso necesitamos entender cuáles son esas etapas y cómo las voy a ir viviendo para normalizarlas, entre comillas, y entendernos, ¿no? A nosotros mismos, darnos ese espacio también, porque también querer atravesar corriendo las etapas del duelo no está bien, no es sano. Entonces, ¿cuáles son esas etapas? Sí, Carla, haces una pregunta muy importante porque muchas personas no quieren vivir el dolor porque obviamente es una emoción muy incómoda de sentir. El dolor, decimos, no, yo no quiero que me duela. Y así me ha llegado a pasar con pacientes de que vengo al consultorio para que me quites este dolor por la pérdida que estoy viviendo. El dolor no es magia, no se va a ir así que diga, sí, de la noche a la mañana. Por eso necesitamos transitar estas etapas. No todos viven estas etapas para que también sepan que, no, pues tengo que pasar a fuerza estas 4 etapas, ¿no? Existen estudios como la tanatóloga, que es la madre de la tanatología, que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Ella investigó, ella era psiquiatra, médico psiquiatra, que no todos vivimos estas etapas. Sin embargo, por lo general, tanto el doliente, que es el que está viviendo este proceso de duelo, tanto la familia del doliente también las está atravesando. Claro. De diferente manera, pero ellos también pasan estos procesos. La primera etapa, vamos a mencionarlas y que también ¿Cuántas ustedes... etapas son? Son 4. Bueno, 4 y la última etapa que se le llama aceptación, vamos a contarla como 5, pero las primeras 4 me voy a enfocar primero en ellas y que también ustedes puedan compartirnos cómo vivieron estas etapas en el proceso que ustedes tuvieron tan doloroso. A ver, una ¿cuál fue etapa, la primera etapa se llama negación o shock. Esta etapa es donde te cuesta mucho trabajo aceptar las cosas que estás viviendo en ese momento porque estás choqueada, no comprendes la realidad, no comprendes lo que está sucediendo, lo que nos pasó, y que te niegas a aceptar una cosa, por más que las personas te lo digan o que te quieran impulsar a salirte de esa etapa, tú dices, no, yo no lo puedo hacer, y es la negación de siempre voy a vivir así. Pero es la negación de yo no lo puedo hacer, o la negación de ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Que es el tema del victimismo, es como, ¿no? exactamente, que es como más negar la situación. En negación total. De no puede estar pasando esto, no me puede estar sucediendo, el por qué a mí. Existen muchas afirmaciones así. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto? Sí, pero también no lo hemos preguntado nosotros. Sí, bueno, pues es que somos humanos, ¿no? Ni modo, ¿Por sí te lo ¿por qué me pasó a preguntas? mí esta situación tan horrorosa o sea, ahora que viví? Sí que yo qué. Yo hoy sí puedo entender, hoy puedo decir que para mí fue una misión de vida, para mí. Y obviamente un aprendizaje y un crecimiento bárbaro, ¿no? Y sin duda me ha hecho madurar y crecer en muchos aspectos de mi vida el haber tenido esas vivencias tan difíciles y ese duelo y ese dolor que atravesamos, ¿no? Porque definitivamente nosotras somos unas mujeres muy resilientes. Claro, súper bien. No, y además que ahora sí que ya nos vamos a echar de porras, ¿verdad? No, sí, pero que supimos transitar y darle... porque luego a mí hay gente que me dice, te tenía que pasar esto para que hoy hicieras todo lo que haces, y Dios quiso, y yo digo, no, o sea, yo no lo veo así, yo veo que lo que hicimos es
que encontramos un propósito en lo que vivimos, ¿no? O sea, no teníamos por qué haberlo pasado, no es que Dios quiso, no es que no es lo que nos tenía que pasar para que hoy nos convirtiéramos en mujeres fuertes, no, no, no. Pero le dimos un propósito, ¿no? Yo siempre digo que hice de mi historia mi propósito y creo que eso es algo muy bonito, pero realmente, pues nunca nos debió haber pasado. Ahora, con respecto a esto que dices también, yo he visto mucha gente que tiene una pérdida, bueno, que he vivido de cerca, pues pérdidas de seres queridos y hay veces que dices, ¿por qué se están riendo en el funeral, no? Pero esto es como, y tú sabes que están sufriendo profundamente porque tú sabes que esa persona amaba profundamente a ese ser querido y de repente están riéndose en el funeral y tú entiendes que es un mecanismo de defensa, pero me imagino que es como esta parte del duelo, que es la negación, que no has tenido la capacidad de enfrentarlo para soltarte a llorar y entonces como que estás en el shock, en y el haces proceso de chistes shock. y sí, ¿no? Y es fuerte, ¿no? Sí, Es tremendo. Digo, uno sí. lo entiende, pero es raro verlo. Es raro verlo, pero es tan importante por eso saber cómo vamos a procesar nuestro duelo, porque tampoco está mal vivirlo de esa manera. Claro. Sin embargo, tenemos que tener muy claro todas estas etapas para que no nos quedemos en ninguna de estas etapas atoradas. Y por lo general, hay etapas de las cuales, como no puedes avanzar, te quedas ahí como en el aspecto, como ya le dijimos, víctima, o en el enfoque también viviendo en sufrimiento total. Ok, entonces etapa número 1, el duelo, o sea, de cómo La negación. la negación, la negación total. Por lo general, cuando te dice que tienes una enfermedad terminal, no lo puedes aceptar y te vas a pedir 5 opciones más porque estás en esa etapa de la negación. Ah, mira, es ¿Y la etapa 2, Fraga? La etapa 2 se le llama etapa de negociación. Esta etapa, cabe mencionar que van estas etapas mencionadas, no quiere decir que las tengan que vivir 1, 2, 3, 4, o sea, las estoy mencionando de esta manera, pero sí que las tengan claras. La etapa de la negociación es un poco dar una conciliación o hacer una negociación contigo mismo, con un ser supremo, con el universo, con Dios, el ser que tú quieras creer. Puede haber una negociación. ¿Qué pasa aquí? Yo te ofrezco el dejar de beber con tal de que mi ser querido se salve. Yo te ofrezco ser una mejor persona con tal de que se me quite este dolor. Esa es la etapa de la negociación cuando están viviendo y atravesando este duelo. ¿Ustedes vivieron en esta etapa de la negociación en algún momento cuando estaban en este proceso tan complicado? Wow. Yo lo que pasa es que en mi caso, que las cosas, en el tiempo en el que yo llegué, las cosas eran ya totalmente pues sádicas y ya muy controladas, ya no había oportunidad de pensar, solamente podíamos sobrevivir. Nosotros, y en algo de lo que hago el análisis en toda la luz, que además pues está basado en diferentes estudios de organizaciones coercitivas, tú solamente estás en una etapa de supervivencia, o sea, no puedes pensar en las cosas que la gente normal podría racionalizar, Y además ¿no? estábamos solas con nosotras mismas. No podíamos hablarlo con nadie ni tener como un apoyo de Sí, y que otras todas personas. estaban contagiadas con las mismas emociones. No podía haber como otro panorama porque todas estaban en la misma frecuencia. Ya no teníamos contacto con la realidad, o sea, nosotros no íbamos a nuestra casa no sé, en más de un año, año y medio, que no teníamos contacto, y no teníamos contacto con la realidad, y ahí adentro solo estábamos sobreviviendo y no teníamos realmente forma de decir, bueno, hago una llamada, bueno, voy y le pregunto al Señor, es que no teníamos libertad de movimiento. Yo sí lo pude hacer, Carla, o sea, yo sí lo pude hacer porque les recordamos a la gente que vivimos en etapas muy diferentes. Y yo, por ejemplo, sí pude negociar conmigo misma, porque nada más podía negociar conmigo misma y pedirle a Dios y a mi papá, justo que estábamos hablando de eso, que me ayudara a tener como claridad, a tener fuerza para poder escaparme de ese infierno que estaba viviendo. Y sí pude hacer una llamada a escondidas a mi mamá como 1 o 2 semanas antes de que me escapara, porque yo me escapo a los 17 años de ahí, un día en la madrugada, porque me empezaron a surgir y empecé a ver varias señales que me indicaron el camino y que me dieron la fuerza para decir, hoy me escapo, porque yo tenía planeando mi escapatoria
meses y no me atrevía, tenía miedo, siempre era el miedo, Te ¿no? frenaba Y el siempre miedo. era, Ujú. lo hago mañana, y llegaba mañana y era, no, porque pasó tal cosa, no, bueno, pero ahora sí mañana. Pero gracias a que pude hacer esta llamada a escondidas a mi mamá, que también había recibido una carta de mi mamá Ujú, a escondidas, ujú. que me dejó guardada en un abrigo cuando la última vez que nos vimos. Ujú. Y en esa carta mi mamá se hace pasar por mi papá, como si le escribiera a mi papá. O sea, mi mamá Wow, sabía que era un punto súper súper, importante. sensible para mí, que Ujú. era muy importante. Y entonces esas cosas me empezaron Te sensibilizaron. me despertaron Ujú, muchísimo y ahí a lo mejor podría pensar que fue la negociación que hice Ujú. conmigo misma y Fíjate con... que lo que yo veo ahora que platicamos más es que a partir de que tú hiciste eso, entonces ellos, porque de alguna manera tú pudiste agarrar las llaves e irte. Cuando nosotros llegamos, No, cuando no estábamos encerradas con llave. no, nosotras sí, y no había llaves. Entonces yo lo que me imagino que pasó es que cuando tú te escapaste, ellos se dieron cuenta que entonces las demás se podían Por escapar. supuesto. Entonces ya no había llaves, Ya estábamos estabas, encerradas con claro, llave, ya no había unas llaves que yo pudiera ir a agarrar y claro. escaparme. De hecho, cuando una vez que yo me escapé en Brasil, yo había toda la noche traía generalmente Mari las llaves colgadas, ¿no? Y en el día yo me acuerdo que yo había visto que estaban en un armario y cuando me escapé, yo tenía un segundo, yo sabía que ahí estaban los pasaportes, pero no agarré mi pasaporte porque solo tenía un segundo que decir, nadie me va a ver un Ujú, segundo, no ujú. tengo dos Sí, sí, segundos. sí. Entonces agarré las llaves y me salí corriendo, no tenía zapatos, estaba casi sin ropa, estaba toda golpeada y ni siquiera cerré la puerta, volteé y alcancé a ver que Sergio ya había salido corriendo, o sea, tenía un segundo para agarrar algo, no tenía más de un segundo y salí corriendo y me metí en una casa ahí que estaba como abandonada, porque ya no podía correr más porque me iban a alcanzar, ¿no? Pero yo me di cuenta con esto que hemos platicado de cómo entonces lo que pasó es que justamente cuando tú te escapaste, ellos quitaron todo el acceso a llaves, quitaron todo Sí, el acceso a seguro teléfono, cambiaron quitaron todo muchísimas el acceso cosas. porque nosotros no teníamos esa oportunidad de ir a agarrar unas llaves e Claro. irnos, ujú. ¿no? Pero ahora que lo dices, a lo mejor lo que yo hacía, por ejemplo, aunque no sé si eso tiene que ver con la etapa del duelo, pero lo que yo negociaba mucho con Sergio era, por ejemplo, es tremendo, ¿no? Pero yo le decía, si me dejas ir, no te voy a denunciar. Si me Ujú. dejas ir, déjame ir. La primera vez que me escapé en Cuernavaca, que fue la única vez que yo tuve las llaves, me las dejó Ujú, a mí y ese día me escapé. ujú. Em, pues supongo que por eso no me las dejaba, ¿verdad? Sí, ya no confiaba. No te las volvió a dejar. Ujú. Pero yo le decía, si me dejas ir, yo no te No voy te a voy a- denunciar. Y fíjate qué tremendo, porque yo lo iba a cumplir. En mi cabeza en ese Claro. momento yo decía, no, Pero tú estabas negociando. yo estaba Ahí negociando y estabas él me dijo, negociando. bueno, si te quedas con nosotros 6 meses más y nos ayudas a escapar, a irnos al exilio, porque ya Ujú, venía todo lo tuyo, me dijo, te dejo ir, si no, yo voy a enterrarme con tus hermanas en un hoyo y nunca más van a volver a ver tus papás a tus hermanas, ¿no? ujú. Y eso eran cosas terribles y así como eso me pasaron muchas veces, que bueno, ya lo tengo relatado en el libro, pero también todo el tiempo era negociar. Lo que pasa es que cuando Ujú, negocias con alguien que Ujú. ujú. nunca va a decirte que sí y que nunca te va a permitir salida, pues también es muy duro. Y esas pérdidas también, decir, no importa lo que haga, no me puedo ir, Sí, porque porque estabas en la pérdida de libertad y sin poder tomar el rumbo de tu vida. No sabías realmente qué iba a pasar ya estando ahí, porque hasta la muerte podías acabar. Claro. yo Ujú, imagínate que hubo un momento en Brasil que cuando me escapé, que me rescató una señora que yo empecé a delirar. eh, Estaba toda golpeada, así, toda golpeada. Entonces yo creo que me quedé dormida y como que deliraba. Imagínate lo que empecé a delirar. ujú. Empecé a imaginar o soñar o no sé qué, que yo regresaba a Puebla y que ahí me secuestraban y me torturaban. Y veía a Sergio decirme, te lo dije, si te vas, te va a ir peor. Ujú. Yo decía, y ya llevaba tanto tiempo sin comer, sin dormir, sin nada, que ahora ya tenía miedo de que me secuestraran en Puebla porque yo pensaba que Sergio iba a mandar o iba a Claro. ser, pensaba que tenía poderes sobrenaturales Ujú. Yo también oscuros. pensaba exactamente, Dije, me nos va a leía la hacer que me mente. secuestren y me torturen en Puebla y entonces ahora ya no sé qué es peor, Ujú. quedarme a que me torturen aquí o que me torturen en Puebla. O sea, qué tremendo, ¿no? Por supuesto, es que vivían las dos en una situación tan extrema como ahorita te comenté que
yo creo que decías, o de aquí salgo para vivir o aquí me voy a quedar para morirme, Sí. porque no había otra salida, Así no es, había como correcto. otro camino. Y ustedes vivían obviamente en una situación de trauma constante, Sí. trauma. Por eso el trauma no te permitía como ver la realidad, estabas enfocada en el trauma. Así Ujú. es. Praga, entonces vámonos a La negociación. a Vámonos a la, la otra a la etapa que se tercera le llama etapa. enojo-ira. Es una etapa muy común en los procesos de duelo. Te enojas contra ti mismo, te enojas contra Dios, contra las demás personas. Es donde esta etapa es muy común, en donde las personas dejan de creer en un poder superior. Me dicen, Cierto, es que yo no creo en Dios porque no se hubiera llevado a mi hijo, ¿no? O a mi claro, hija. claro. Estas etapas, igual como todas, esta etapa puede ser de cierta forma la que te lleva al sufrimiento porque estás enojado. Y cuando tú no aceptas la realidad, no puedes ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Ustedes cómo vivieron esta etapa? Pues esta negación, yo, mira, la verdad es que estábamos muy jóvenes, a lo mejor esa parte, esta etapa en específico, para mí no fue tan significativa, Del tal vez enojo. sí fue como, híjole, ¿por qué me pasó esto y qué dolor? Ujú. Y me sentía culpable, Pero no había enojo. pero no había enojo, había más culpa Ok. cuando no tenía que haberla sentido de Claro, ninguna de manera, ninguna ¿no? manera. Y obviamente estaba muy chavita, yo cuando me salgo de ahí tenía 17 años y no tenía el conocimiento de Ujú, lo que me estaba pasando, ni la madurez, aunque empecé a ir a terapia desde muy joven, ujú. desde casi saliendo, al poco tiempo empecé a ir a terapia para entender lo que pasaba. Pero yo creo que en esta etapa tú puedes contarnos más al Híjole, yo tengo respecto. muchísimas cosas que contarles, Sí, pero ahorita me recordé otra cosa que yo siempre, muchas veces en algunas entrevistas digo que yo era atea porque, sí, eh, bueno, imagínate, eh, yo llevaba tanto tiempo fuera de la realidad que pensaba que Dios le decía mis pensamientos a Sergio. Imagínate ya qué grado de locura, ¿no? O sea, yo trataba, entonces como sí estaban las casas cerradas siempre, yo como que imaginaba, ¿no? Imaginaba qué podría hacer, cómo podría salir de ahí, ¿no? En cada una de las casas que estaba. Imagínate qué grado ya de desconexión, Ujú. de disociación, Disociación. Ujú, que yo decía, tengo que pensar de una manera, ujú, fíjate qué locura, tengo que pensar de una manera tal que Dios no oiga mis pensamientos y se los diga a Sergio. O el sea, delirio de ya, ya persecución. imagínate qué locura, decía, porque si Sergio Ujú, porque ahí era una situación tan grave de que, y lo cuento en mi libro, como algunas veces, por ejemplo, Mari, bueno, pues así fue, ¿no? Pasaba y le decía, vi a Carla pensativa. Y si estabas pensativa es que te estabas planeando ir. Entonces tú ujú, tenías que cuidar hasta parecer pensativa. O ujú, sea, tú tenías que tener una ujú. expresión en tu rostro que no pareciera ni siquiera que estabas pensando. O claro. sea, entonces era, como eso era Wow. una cosa constante las 24 Ujú. horas, pues yo así ya totalmente desasociada. Y luego cuando salimos, pues qué padre recuperar la libertad, pero la verdad es que a todas nos fue muy mal y todo lo que habían hecho Gloria, Sergio, Mari desde la cárcel, que había sido difamarnos, atacarnos, humillarnos, lastimarnos Porque se y encargaban por mail de pedirles a los fanáticos y a gente que nos atacaran. ujú. Y aparte de ellos dando entrevistas, hay cosas Ujú, horribles ujú, que estuvieron pasando y entonces yo decía, Dios, si tú existes, Ujú. qué asco, o sea, debes sí, ser despreciable, o sea, porque además a mí me costó muchísimo tiempo recuperarme porque yo regresé con un bebé en brazos, claro. no pude estudiar, no pude, por eso hice mi carrera hasta ahora, Ujú. no olvidé todos mis sueños, ¿no? Yo quería bailar, yo quería cantar, yo quería seguirme preparando y todo lo perdí. Y Ujú. entonces yo decía, ¿por qué, no? ¿Por qué nos hiciste esto? O sea, este es el Ujú. mundo al revés. Y Sí, entonces Y yo estabas en él. decidí dejar de Ujú. creer en Dios, ahora creo en Dios como loca, Mm, pero por lo menos una década dije, ujú. si Dios existe, Dios es malo, porque no nos pudo haber hecho todo lo que nos Claro. pasó y luego permitir que nos revictimicen, nos lastimen y nos ataquen. Y ahora las malas somos claro, nosotras, fíjate nada Ujú. más. claro. Y entonces eso me partió el alma y dije, la única manera de dejar de sentirme así es dejar de creer en Dios, porque así ya no tengo a quién reclamarle, ¿no? Te Así enojaste con me él. enojé muchísimo hasta que en un punto, pues ahora, pues estoy muy agradecida de verdad con lo que Dios ha Ujú. hecho en mi vida,
pero sí fue muy fuerte. Y Por fíjate que supuesto. acabas de tocar un tema que ahorita me están cayendo veintes. Yo fui a escuela de monjas toda mi primaria y mi secundaria y crecí en un hogar católico y de ir a misa y de en la escuela rezar el rosario y todo. Conforme pasan los años, yo dejé de creer no en Dios, yo dejé de Ujú, creer en toda, en la religión en específico, ¿sabes? ujú. O sea, cuando ya tenía como yo una conciencia completamente diferente y empecé a darme cuenta de las cosas por lo que me había sucedido, o sea, empecé a decir, no es que no crea en Dios, creo en Ujú. una fuerza superior, en un ser superior, pero a lo mejor no creo 100% lo que me inculcaron en la escuela de Claro, que era la monjas, religión. que Una era cosa la es religión, y la entonces esa espiritualidad. parte sí la fui cambiando. A Ujú, mí cuando me preguntan, ¿tú qué religión profesas? Es que la realidad hoy en día no profeso claro. ninguna, pero por supuesto que creo en Dios, Ujú, creo en una fuerza superior, creo en Jesús, creo que es un profeta impresionante y maravilloso que nos dejó ujú. muchísimas lecciones en la vida. Pero también creo en el poder del universo Ujú. y creo en el mar y Sí, creo, eres ¿sabes? espiritual, Soy una eres una persona persona, espiritual y hasta en esta etapa muchas personas pierden esa espiritualidad Ujú, porque no ven yo para la pero dónde. a lo perdí. mejor sí la Sí. perdí. Fíjate que Ujú, sí la perdí, o sea, porque dejé ujú, de creer en lo que a mí me inculcaron en la escuela claro. y en mi casa. Y empezaste a encontrar la Y- forma en la que a ti te hacía sentir bien. exactamente. Ujú, Yo sí creo que a veces cuando pasas mucho tiempo de desesperanza, es muy difícil decir, bueno, ¿cómo puede ser que haya un Dios que me ama si yo estoy repitiendo del dolor ujú, año tras otro, tras otro, tras otro, tras otro? Porque como he dicho, el sufrimiento no acabó ahí, sino continuó por muchísimas cosas, no solo por toda la revictimización, sino por muchísimas cosas que, bueno, no me daría tiempo para contar, pero eso creó una desesperanza terrible y que ujú, recuperarte de esa desesperanza cuando en realidad las cosas no cambian, ¿no? ujú, Porque tú dirías, ay, ya cambió todo y sigues en desesperanza, pues no, ¿verdad? Qué raro. Pero cuando en realidad sigue y sigue y sigue, pues sí hay una sensación de dónde está el Dios que me ama, ¿no? Claro. Ahora yo sí me siento amada por Dios y yo sí creo en Jesús y sí creo lo que para mí es la palabra de Dios, que es la Biblia, y eso me ha dado pues toda la fuerza, todo ujú. el propósito y toda la intención de por qué vivir y por qué hacer lo que estamos haciendo el día de hoy, pero pues lo tuve que Claro. recuperar Ujú, porque lo Fíjate que perdí. ahorita que estás diciendo eso, hace poquito vi en Netflix para que la vean, ujú. seguramente ya la vieron, La Cabaña. Ah, Ay, es Yo claro. leí ese libro, preciosa. yo leí ese libro hace mucho y me movió muchísimo, me Ujú, conmovió, porque habla precisamente de Es esto que estás hermoso. contando, de claro. esto que estamos Sí, de hablando. la adversidad, Cuando todo lo pierdes la que... esperanza, Ujú, la fe en Dios y culpas a Él de todo lo que te Sí, pasa y dejas de creer en Él ujú. y le dan una gran lección de vida, ¿no? es Sí, tremenda, es es muy preciosa. recomendada Y esa Si no la han película. sí, visto, por véanla, porque favor. es Se llama La preciosa. Cabaña y ahorita La está en cabaña. Netflix. Y La además película es en un hermosa. dolor que yo considero que no puede ser haber un dolor más grande en la vida, ahí sí, perdón, pero no creo que haya un dolor más grande en la vida que perder un hijo, ¿no? Y en esa película Ujú, habla de la pérdida de un de un hijo hijo. y qué tremendo Sí. encontrarle un De sentido a la hecho, pérdida de un de hijo, hecho, ¿no? ahora que estás diciendo este tema, Carla, a mí muchas personas me dicen, es que no tiene nombre la pérdida de un hijo, pero sí tiene un nombre, se le llama huerfilia. Perder un Mm, hijo se le Dios llama mío, huerfilia. qué Huerfilia. fuerte Huerfilia tiene que ver como huérfano, te quedas sin un de hijo hijo. y es huerfilia el término. Uy, Ujú, Pues al principio de esta entrevista estábamos afuera de cámaras y Carlita, tú estabas comentando algo muy triste que te sigue conmoviendo hasta el día de hoy porque sí. es una situación muy, muy delicada, pero creo que es importante, no ujú. sé si lo quieras compartir con la gente aquí en este momento, porque pues es un momento sanador en donde Fraga a lo mejor te puede ayudar y te puede dar consuelo de alguna manera con esa pérdida de ese bebé que viviste. Ay, sí. Ah, Bueno, lo que pasa es que ahora estoy más sensible por eso, porque este, eh, pues sé que está en, 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 en un, está en un panteón en Córdoba, Argentina, y me da mucha tristeza pensar que era una bebita, ¿no? Que era una bebita que ya estaba perfectamente claro, formada, que es mi hija, ¿no? claro.
y que no pude darle pues la despedida que se merece, porque además yo no podía mostrar ninguna emoción por su pérdida, porque si Sergio me hubiera visto siquiera así, Ujú. entonces siento que no le pude llorar Reprimiste el y, dolor. y, y reprimí ese dolor, ¿no? Y hoy que tengo mi hija tan hermosa, Valentina, y veo todo lo hermosa y maravillosa que es, y pienso que esa hijita no tuvo la oportunidad de, pues, de vivir o de que por lo menos la hubiera despedido como se debía, pues es algo que me afecta mucho. Y ahora que por primera vez lo digo en mi vida, siento que por eso me causa además mucha más emoción, porque lo reprimí, Ujú. ¿no? No lo hablé, no tenía cómo hablarlo y sentía que, pues ya quién se lo iba a decir, ¿no? Entonces hoy, pues, eso es una cosa que creo que por fin voy a poder ir sanando, ¿no? Claro, El poder y hablar de eso. hablarlo te sana y te agradezco porque estás compartiendo un dolor tan fuerte Gracias. que solamente tú sabes lo que viviste en ese momento y lo que estás viviendo todavía. Y te quiero preguntar, ¿ritualizaste eh, la pérdida? No pudiste sentir ese dolor, pero pudiste ritualizar el despedirla, el agradecerle, porque los rituales te ayudan a sanar. Y si tú tienes como esa parte no ritualizada, te puedes quedar estancada en un duelo patológico, que así se le conoce. Ahora lo hago porque le he dado, he entendido como más la parte o sea, pues incluso le hablo, le digo, le he dicho que siento mucho no haberme podido Ujú. despedir de ella, que la amo y que bueno, pues ojalá hubiera podido hacer las cosas diferente para ella y sí, o sea, siempre digo que es mi primera hija, ¿no? O sea, Sí, Valentina es mi primera hija, claro. de mi segunda Sí, hija y esa bebecita es mi siempre hay primera que hija. contar los hijos que no nacieron o los hijos fallecidos, ya cuando en una etapa que a lo mejor fallecieron de 5, 10, 15 años, siempre hay que contarlos en el sistema familiar. Es muy importante que le des su lugar. Y de esta forma tú la estás honrando, Honrando, la sí. estás aceptando en tu familia y con eso quédate, porque ya la estás integrando en tu corazón y Sí. eso es una parte de sanar. Y que a lo mejor en el momento no pudiste ritualizar como en un velorio o un funeral, porque los rituales realmente son para las personas que nos quedamos, para que nuestros procesos de duelo Ujú. sean más sanos. Pero Y cuando no podemos hacer ese tipo de despedidas, se puede generar un duelo patológico, que así se le conoce. Oye, Fraga, ¿y se puede nombrar a un bebé aunque no haya nacido? O sea, ya tenerle un nombre puesto Claro, sí, es ese es. importante ¿Tú para nombraste a la bebé? ¿Le no, pusiste algún nombre? no, le voy a poner un bebé, ujú, un nombre. un nombre. Sí, ponle Nómbrala. un Le nombre, es voy lo a más poner un, sugerible. Sí, Que le sí, le pongas voy a un poner nombre un y nombre. llámale por su nombre y es exacto. parte de ti, vive en ti. Solamente se lo dije a Vale, siempre ha sabido Vale Ujú, que tiene una hermanita que nació antes que ujú, ella, bueno, nació sin vida, pero ujú, nació porque tuvo que ser como un parto normal ujú. porque ella era muy grande, Tenía 6 meses, ¿no? más o menos, Más y o ya menos. estaba Claro, Wow. totalmente formada, ¿no? claro. Entonces, pues eso es mi manera de honrarla y ahora le voy a poner un Ponle nombre. un nombre. Claro, es el duelo perinatal, así también se le conoce a este Duelo tipo. perinatal. Ujú. Y qué bueno, porque a pesar de que te duele todavía, eso no quiere decir que no lo hayas superado. Ya está sanado, simplemente tienes que seguir gestionando ese dolor. El dolor es, como lo dijimos, inevitable, pero el dolor bien llevado es transformador. Y ese Claro. dolor te está transformando día con día, inclusive pues con tu hija Valentina, Ay, sí, ¿no? mi Que le princesa. puedes dar Y tanto yo creo amor. que también lo que pasa es que por eso siempre digo que hablar es lo más importante, ¿no? Porque eh, hay otras cosas muy duras, muy crueles que platicamos y ya no lloramos porque las hemos podido Ujú, hablar mucho. exacto. El tema de mi hija es algo que No nunca Ujú, lo había hablado, que platicas. no lo platico y ujú. que, y Yo, a ver, te voy a decir algo y te voy a interrumpir, perdóname. no, por Me favor. enteré cuando hiciste de esto de tu bebé, cuando hiciste la entrevista con Liliana. Yo no sabía, no me lo habías contado, no lo sabía y así yo creo que muchísima gente. Ujú. Entonces,
Perdón por Sí, y interrumpirte, pero sí. no, me animé a contarlo en mi libro porque además hay todos los testimonios de las chicas que estuvieron Ujú, ahí, todas lo dicen, porque yo creo que para todas también fue importante, sobre ujú, todo, saber la razón por la que perdí a mi bebé y todas claro. lo mencionan, ¿no? Y lo hablo en mi libro, y que no solo murió porque sí, sino hubo una situación muy grave que hizo que perdiera a mi bebita. Y entonces dije, wow, o sea, yo tengo que decirlo porque creo que también, pues es otra manera de honrarla, ¿no? Por Totalmente. supuesto. Y este tipo de situaciones que atraviesas en el duelo, por eso es importante validar todas las emociones que estamos procesando, el enojo, la rabia, la depresión, que es la otra etapa, Claro. porque luego igual hay personas que dicen, es que ya no quiero vivir así, deprimido o triste, pero es parte del proceso de sanación, para que las personas sepan que siempre el duelo se tiene que validar con todas estas emociones incómodas, porque claro que no nos gusta sentirnos de esa manera, pero es importante que las sintamos para que vayamos sanando. Y hablando de esta etapa de la depresión, que es una de las etapas del duelo, tengan mucho cuidado en quedarse mucho tiempo en la depresión, porque la depresión igual es la que te lleva al camino del sufrimiento, tanto el enojo como la depresión. Y la depresión tú la puedes identificar que la ¿Esa es la tienes. cuarta? Ajá, Ah, es la cuarta etapa. Ujú, La depresión. Tú puedes identificar que tienes la depresión ujú, cuando estás en una desconexión total de la vida, cuando no disfrutas, no hay claro. motivación, no hay planes de Nada te vida, place, nada te hace nadie feliz. te satisface, ni siquiera una taza de café la disfrutas, estás desconectado. Desconectado quiere decir que no tienes como esta capacidad sensorial, esta Ujú. capacidad cognitiva, Desconectado contigo mismo, emocional, ¿no? contigo mismo, exacto, con el entorno y contigo. Y esta etapa, la de depresión, para que no se confunda, porque luego dicen, es que estoy triste o estoy deprimido. La tristeza puede ser una tristeza funcional, que de hecho también se le conoce como distimia. A la tristeza es como la antesala, la distimia es la antesala de la depresión, pero la distimia te ayuda a poder hacer tu vida, vamos a llamarla entre comillas normal, pero Ujú, eres funcional. ujú. Sigues trabajando, sigues estudiando, Que el estar tienes una distraída te pareja, ocupa y entonces se te exactamente. olvida un Pero poquito la esa tristeza es una depresión. emoción que al fin y al cabo, como toda emoción, es impermanente, no se va a quedar siempre ahí, pero hay que tener un autoconocimiento, por eso es bien importante el autocuidado y que eso es parte de la receta que tenemos los tanatólogos, siempre estar en contacto contigo, con tus emociones, para Claro. ir automonitoreando tus emociones. Y si dices, oye, creo que ya he estado mucho tiempo en esta etapa de la depresión, tengo que pedir sino ayuda Ujú, tanatológica porque ya no quiero vivir de esta manera. Y es ujú. cuando tienes determinación para poder seguir adelante. Pero la distimia y la depresión son cosas diferentes, pero se pueden distinguir porque todavía eres funcional en la vida. Cuando ya estás en depresión, la depresión tiene 3 niveles. Se le conoce la depresión leve, moderada y severa. Cuando tú ya estás en una depresión severa, es donde hay que pedir ayuda de forma inmediata Ujú, porque ahí pueden venir las ideas suicidas, claro. puede venir totalmente el quererte morir, y ahí es donde inclusive siempre les recomiendo también un apoyo de psicofármacos para poder ayudar a generar neurotransmisores que te ayuden a tener dopamina, serotonina. Fíjate, Ujú. Fraga, hablando de eso y hablando de confesiones, porque este podcast se trata de eso, de que nos sinceremos, abramos nuestro corazón precisamente para entender lo que nos pasó y para poder ayudar a otras personas con nuestra historia. Yo viví depresión mucho tiempo. Y fueron así unos añitos en los que yo no entendía qué era depresión, que yo no entendía por qué me sentía tan triste cuando tenía todo. Ujú. Pues tenía trabajo, estaba joven, tenía salud, tenía mi familia estás, amiga, conmigo. estás. ¿Eh? Ujú, Estás, amiga, Soy una joven y bella. jovencita. Gracias, gracias, amiga. Pero me empezó a pasar todo esta situación de depresión y llegó un momento en el que dije, no, espérate, esto no está bien, Ujú, porque yo llegaba a pensar, si me pudiera aventar de la ventana de mi edificio del piso 23, lo haría. ujú, Y ahí me preocupé, porque ujú, dije, ¿por qué siento esta tristeza? ¿Por qué siento es una depresión? ujú, O sea, ¿o qué es? Entonces corrí con muchos doctores, incluida, bueno, mi terapeuta, que tengo años yendo a terapia. ujú. Yo tengo años haciendo Digo, conductual. cognitivo-conductual, llevo Ujú, casi 14 años en este tipo de terapia. Em, y no era diario, era como por momentos. Y empecé con un tratamiento, ujú. porque también mujeres es hormonal muchas veces. Sí.
Entonces yo, gracias a Dios, hice una certificación que se llamaba Nutrición y Estados de Ánimo en UCLA. Hice esta certificación que me ayudó muchísimo y me cayeron veintes de cómo nuestras hormonas nos rigen, y si estamos con un desbalance hormonal fuera de, o sea, de que a lo mejor tengas un diagnóstico clínico por depresión, por otros motivos. Entonces, cuando empecé a estudiar esto y de los neurotransmisores y de las hormonas y de la alimentación, cómo es nuestra medicina, etcétera, etcétera, yo solita me empecé a curar. Yo solita, con ayuda también, obviamente, de especialistas, y déjame decirte que a mí quien más me ayudó como para salir de esto, ni siquiera fue mi ginecólogo o inclusive ni la terapeuta, fue un doctor de medicina funcional especializado en hormonas. Ok. Se los comento porque creo que a lo mejor muchas mujeres nos pueden estar escuchando y pueden estar pasando por una situación similar, y evidentemente ya empiezan temas, hoy en día se han escuchado temas de premenopausia a los 35 años, y cuando tienes un desbalance hormonal, te puede llevar a toda al suicidio, a esta depresión, a sentirte mal, a que no fluyan tus cosas en tu vida, ni con tu pareja, ni en tu trabajo, ni en general. Sí, claro. Yo, gracias a Dios, lo detecté también gracias al curso que les digo que hice, y que comparto un poco de ello en mi cuenta de Alíñate Conmigo, que tengo esta cuenta de salud y de bienestar. Porque dije, wow, o sea, empecé a darme cuenta que la suplementación, ni siquiera la medicación, porque yo no me medico para nada, soy un poco ajena a todos los temas de medicamentos. Sí, no es para todos. A veces No ya es es un para tema todos. orgánico que es necesario, pero exactamente no es para Exacto. todos. Entonces yo creo que yo tuve esta depresión moderada, ¿no? Y a lo mejor entendí de dónde venía, que era más un desequilibrio hormonal que me estaba causando esa tristeza, porque me puse a ver afuera de mí y me di cuenta que no había nada que me pudiera causar esa tristeza si todo en mi entorno estaba bien. Y fíjate, Aline, quisiera rescatar esto que es muy importante que dijiste. Yo estuve automonitoreándome y supe que esto no era normal, que era una depresión. A lo mejor en ese momento no tenías como tal un nombre, un diagnóstico, porque acuérdense que no nos podemos autodiagnosticar, por eso necesitamos ir a especialistas que lo hagan, pero también activaste tu red de apoyo. Y tu red de apoyo, yo siempre digo, todo suma, todo suma. Sumó tus médicos, sumaron tus terapeutas, sumaron todas estas certificaciones que hiciste, tus cursos, porque es la ayuda integral que necesitamos. Por eso no hay que cerrarnos. En el momento que ya sentimos que no podemos más, no están solos, por eso existen los especialistas, por eso nos preparamos, por eso estamos siempre en este constante aprendizaje para poderle dar los recursos y las herramientas necesarias a todas estas personas que sienten es que ya no puedo más. Acaba de ser el Día Internacional, Mundial del Suicidio, y por eso es tan importante fomentar esta cultura de la salud mental. Es decir, no estás solo, puedes asistir a ayuda profesional y que esté también comprobada científicamente. Claro. No es por desmeritar otro tipo de ayudas alternativas que también funcionan, pero primero lo más importante, acudir con médicos certificados, especialistas certificados que te ayuden a dar estas herramientas, te dan este camino para encontrar la solución. Oye, Fraga, y antes de pasar a la última etapa o a esta parte de la aceptación, ¿hay algún tipo? O sea, yo sé que lo ideal es ir con un especialista, pero hay veces que las personas, yo te lo digo porque fui mamá soltera muchos años y hoy tengo una vida muy bonita, gracias a Dios, con mi esposo, y bueno, mi hija además ya se independizó y todo eso, pero por muchísimos años, pues yo solo tenía para que comiéramos, para pagarle su escuelita, para pagar donde vivíamos, para sobrevivir. Entonces tú me podías decir, ve a terapia, pues ¿con qué? Si yo no tengo ni para, yo apenas si tengo para que comamos y sobrevivamos. Entonces obviamente hay mucha gente que les pasa a los hombres también, pero hablando por ejemplo de mamás que dicen, bueno, pues yo le doy de comer a mis hijos o voy a los terapeutas, ¿no? ¿Qué hago? O incluso papás que dicen, pues yo quisiera atenderme, pero pues tengo muchas responsabilidades con mi familia, no sé. ¿Hay algo que tú nos puedas recomendar que pudiéramos hacer para ayudarnos si no tenemos realmente, digo, no poner excusas, ¿no? Porque a veces es una excusa, no puedo, y si puedes, ¿no? No, que realmente, yo sé lo que significa cuando realmente no puedes, por más que quieras, no tienes los medios.
¿Qué podríamos hacer para ayudarnos un poco? Primero, les podría sugerir que se acerquen a una ayuda espiritual. Primero, para estar contenidos espiritualmente, como lo que ahora estábamos hablando, que también conectar con nosotros, Claro. eso es una gran ayuda. Inclusive yo les recomendaría la meditación. Ay, gracias. Comiencen a meditar antes de Sí. que igual ustedes digan, es que me urge un psicólogo. Sí, sí te urge, pero también es necesario que primero toma calma, respira profundamente y que tengas un hábito de meditación. Yo se los enseño, Sí, chicos, porque exactamente. Eso es bien importante también que lo lo sé. aprendamos, porque es una herramienta gratuita, accesible, que Y la nosotros mismos lo más, la podemos más generar. poderosa que yo he Sí, tenido en mi vida, sí, sí. Fraga. O sea, tú acabas de Qué decir bonito que me una digas frase eso. súper Ujú. clave, porque sí creo y hago esta pausa. La meditación, yo cuando la empecé a probar, que hice justamente esta Ujú. certificación de salud y bienestar, uno de los módulos más largos era el de crecimiento espiritual. Y nos hicieron meditar diario durante 2 semanas. En 2 semanas, de verdad, no van a creer los milagros que empecé a ver en la vida, en mí misma. O sea, Ujú. empecé a tener un nivel de conciencia diferente, empecé a tener mucha calma, empecé a bajar de peso, me Ujú. empecé a sentir mucho más en paz conmigo. Ujú. Este tema de la depresión y de la ansiedad, porque también he tenido Ujú. ansiedad, y me suplemento con ello. Aquí está Ujú. mi principal Quiere salir a motivación. cuadro. Es que ella es mi apoyo emocional, la Claro, verdad. tu De verdad Soporte que también, sí, es no, un sí, soporte totalmente. claro. emocional muy importante. Los animalitos son un soporte emocional Ujú. impresionante, pero retomando lo de la meditación, yo en mi cuenta de Alíñate Conmigo sí Ujú. les Ok, enseño qué cómo. bueno Es que muy digas. Sí, fácil, más fácil de lo que te imaginas, es sí. gratis, como dices. Y que no piensen que la meditación es nada más cerrar los ojos No, y, y la y mente estar en en blanco. Sí. No, No, no es señores, no. diferente. Y además hay muchas apps Ujú. gratis allá afuera que pueden bajar. Yo hay una que uso que se llama Insight Timer. Se las Ujú. voy a poner aquí la información, que es con la que yo aprendí Ujú. a meditar. Y entonces te dan la opción de 5 minutos. Empieza con 5 minutos, no necesitas Ujú. más. Y le vas subiendo, le vas subiendo. Lo vas a Yo aumentar. todas las mañanas, no hay Ujú. una mañana que yo no me despierte y haga mi meditación. Ujú. Porque me cambia el estado de ánimo del día. Sí, sí, Y sí. mentalmente me Te libera. Es como mi regulas. café de la mañana, ¿no? O sea, y después Claro. ya me tomo el café. Ya Es después, lo que. obvio. Sí, sí, sí. Pero te tenía que interrumpir, Fraga, porque sí, Sí, es muy importante este quería punto. compartir con la gente Ujú. que yo lo pongo en práctica y Ujú. que lo comento mucho y que sí es una herramienta muy Ujú. sanadora y es Yo le gratuita. llamaría que es un antidepresivo natural, ¿no? La Totalmente. meditación, primera instancia, conectar con nosotros mismos, con la parte espiritual, que es lo que más nos va a ayudar a poder tomar también las mejores decisiones. Totalmente. Ahora, otro punto es importante saber que existen instituciones donde la terapia es gratuita. Exacto. Yo sé que luego de repente los tiempos que les dan para cada sesión y sesión, luego de repente No puede están. pasar, sí, 2 meses, 3 ¿Cómo cuál meses. es, Fraga? ¿Tienes Mira, idea? yo O nos tengo pasas el contactos, sí, de dato hecho y tengo lo varios ponemos aquí? contactos que se los podemos proporcionar. De repente cuando a mí me contactan, me dicen, es que no puedo pagar o estoy, es urgente tu cita, porque yo ahorita tengo citas disponibles hasta dentro de un mes. Y me dicen, es que es urgente, la quiero ya, siempre les invito. Mira, hay varias opciones. Inclusive he descubierto algunas páginas de Instagram en donde dicen que otorgan servicios terapéuticos gratuitos y se los puedo también proporcionar Ujú. para que las personas lo tengan a su alcance. Buscar este tipo de ayudas, no porque sea gratuito quiere decir que no sirva, Exacto. porque luego Claro. me dicen, es que no va a servir si lo están regalando, no, pero por eso existen fundaciones, existen Claro. asociaciones que las pueden Claro. brindar de esa manera. Yo en mi página de Instagram de repente pongo en público algunas historias que les pueden servir, obviamente, para dar estos tips o estas sugerencias, y también doy sesiones gratuitas. Una vez al mes, por lo general, armo talleres, que son talleres en línea, talleres de 40 minutos, 50 minutos, en donde donde les proporciono herramientas sobre tanatología y cosas que también les pueden ayudar a fomentar más esta conciencia ¿Cuáles son tus redes para emocional. que la gente te pueda Sí, seguir y también estar al pendiente de todo lo Claro. que dices, sí, muchas independientemente de que gracias. seguir platicando, pero creo que este es un buen momento para que nos des tus Claro. redes En sociales. Instagram estoy como psicología-fraga hostos, que es mi Ok. nombre. En Facebook estoy como psicología y bienestar FO, Fraga Hostos. Y mi correo electrónico, donde también me pueden escribir y les doy alguna también respuesta, sugerencia, es psicóloga
hostos@gmail.com, todo junto, psicóloga hostos Aquí les vamos a estar Aquí poniendo se la los vamos a información por poner para que, escrito, Fra. pero como dices, es muy importante la parte de la espiritualidad. Por ejemplo, en mi caso, a mí la oración es lo que realmente, pues, me ha hecho, pues, creo que la mujer con la fortaleza que hoy tengo, el poder también, pues, creo yo, tener pues, la vida que hoy tengo, ¿no? Como en mi matrimonio, en muchas cosas que finalmente cada quien a su modo, a lo mejor en la Jesús meditación o meditaba. en la oración. Jesús Claro, meditaba. Total. por ejemplo, a mí me gusta meditar en cosas que vienen en la palabra, ¿no? Claro. Yo medito en la palabra La y eso oración es meditación. es meditación y tú puedes meditar en lo que quieras. Yo medito en la Exacto. palabra, tú puedes meditar en el Con mantras con de mantras, diferente ¿no? manera. Haciendo Sí, pero yoga, meditación exacto. y con el para mí, cuerpo. además de la meditación en la palabra, me gusta la oración, porque la oración Ujú. también es un arma muy poderosa que Claro. te hace. Me encanta oír canciones que sean de Alabanzas. alabanzas y Ujú. me llenan como de tanta fe, de tanta Ujú. paz, de tanta tranquilidad, de tanta certeza que, no, porque de repente dices, estoy triste y luego me pongo a oír al José José, ay, sí, No, pues conectas más con una que esa otra emoción. vez, ¿no? Pero Hay pues que tener sí, mucho hay que Sí. cuidado tener con lo mucho que escuchan, cuidado. y con lo que consumimos en redes Exacto. sociales, porque Sí. de verdad atraemos todo eso. ¿Qué Ujú. música escuchas? ¿A quién sigues? ¿De Ujú. quién te alimentas? Sí. ¿Qué es lo que estás consumiendo Es lo que en tu te día estás a alimentando. día? Ujú. Exacto. Entonces, así como las redes sociales pueden ser súper nocivas, también pueden Ujú. ser muy positivas, como este podcast, por Como el supuesto. podcast. Pues sí, porque es una Sí, charla entre por amigas, ¿no? supuesto. Que podemos como compartir nuestras cosas y también qué padre que puedas compartir, no sé, con amigas, con amigos que también estén creciendo, que también se Ujú. estén Totalmente. buscando Todos se superar. retroalimentan. Porque al fin y al también de cabo. repente dices, ya le fui a contar a mi amiga, pero tu amiga ya te metió más coraje, O tu está amiga, peor que o está tú. porque y te ¿No? dice, sí es que qué No. poca, y sí es que no, y Y que te tienes hunde lo más que te en el hunde pozo, más, ¿no? ¿no? Oye, Ujú. pero entonces falta la La aceptación, ¿verdad? aceptación, que A es ver. la etapa final, es donde decimos ya sané, ya acepté. Recuerden que no es ya superé, sino ya acepté, ya sané. Ya acepté, ya sané. Ujú. Ok. Es donde nosotros ya estamos en otra sintonía totalmente. Porque la aceptación es sanación. Sí, claro. Y ya no estamos enfocados en el porque a mí, el enojarte con esta parte que decíamos, ¿no? Con la parte espiritual, ya no estás enojado, ya no estás en esta parte reprimiendo el dolor, sino que ya lo estás abrazando, integrándolo, pero desde un enfoque más amoroso, Y cuesta mucho empático. trabajo la Cuesta mucho aceptación. trabajo, exactamente. Mucho. Luego me dicen, es que hasta cuándo voy a llegar a esa etapa de la sanación o aceptación. Es un proceso largo, Sí. no es un proceso que digas, sí, ya en un mes ya te Sí. aseguré. Hay estudios neuropsicológicos en donde han descubierto que cuando tú vives un trauma, vives un proceso de duelo, tu cerebro se colapsa por 6 meses. Tú vives colapsado, se puede decir, tu cerebro vive colapsado 6 meses. No quiere decir que el duelo dura los 6 meses, exactamente, no. Pero sí es un proceso aprox de 6 meses de duración en donde tú vas a estar por esto, lo que decíamos con desconectado de la vida, que no tienes como sensaciones, no tienes como que estas ganas de vivir, de seguir adelante, porque estás en este shock de tu cerebro. Pero después ya empiezas a normalizar las cosas en tu vida, empiezas a tomar ritmo, empiezas a conectar y a hacer cosas diferentes también para sanar. Pero es normal que por lo menos esos 6 meses no quieras hacer absolutamente nada y que inclusive estés pues como en esta etapa, como decíamos, totalmente de negación y dolor. Uh-huh. Qué interesante. Wow. Pues que de verdad, cuánto hemos aprendido el día de hoy, la Sí, verdad. Yo creo que totalmente. todos estamos en la posibilidad siempre. No hay nadie que lo sepa todo, no hay nadie Ujú. que ya lo tenga todo manejado. Todos podemos seguir aprendiendo, seguir creciendo, incluso mirar hacia atrás a los duelos que hemos vivido, que a lo mejor creemos ya superados. A ver, darle una revisadita, a ver si A todavía ver si es podemos cierto. manejarlo mejor, darle Sí, mucho estás más, atorado mucho ahí. más sentido, ¿no? Porque yo lo que aprendí también es que muchas veces atravesamos las cosas sin sanarlas realmente de fondo, ¿no? Solamente en el afán de sobrevivir o porque realmente la vida nos lleva a por ejemplo, tu mamita, ¿no? Que dice, bueno, tu mami perdió a su esposo, pero pues ¿cuánto tiempo se podía quedar sufriendo si las tenía que sacar adelante a las dos, ¿no? O sea, no puedes, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que atravesar los duelos muy rápidamente porque Sí, la no te puedes vida nos pone en inmovilizar. una situación tan compleja que no tienes ni el tiempo suficiente para llorar, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos dar un vistazo a nuestros duelos, a ver Así qué es. trato les hemos dado y seguirles dando un sentido
pues cada vez más limpio, más profundo. Entonces, pues yo digo que ha sido una plática maravillosa, Fraga. Muchas Sí, gracias. Fraga, muchísimas Gracias a gracias. ustedes por la Y invitación. creo que es bien importante que la gente que está pasando ahorita Ujú. un duelo, que está pasando un momento muy difícil, pongan atención y hagan terapia o consulten a Ujú. una tanatóloga, porque ya vieron que si vamos de la mano con alguien especializado podemos salir más rápido de esa Ujú. etapa y llegar a la sanación más pronto. Ujú, de una forma sana. Algo importante es que no Ay. porque ya estemos en la sanación o en la aceptación, ya no vamos a sentir como estas sensaciones de enojo, de ira, de tristeza, De negación. dolor, Las todo. vas a sentir y esa es una clave. Las vas a sentir, pero ya no con la misma intensidad. Tú Claro. sabes que ya sanaste porque ya no tienes esta misma intensidad de las otras etapas y esa es una clave o una fórmula para decir, si ya sanaste o aceptaste, es porque ya no sientes ese dolor con la misma intensidad. Lo sigues sintiendo, pero ya no te quedas ahí como por momentos, pero regresas nuevamente a tu estado de felicidad, de tranquilidad, de paz. Muchas personas, es lo que les digo a mis pacientes, no se trata de que sean felices, se trata que vivan en paz, por lo menos, Claro, Claro. reconciliados con la claro. vida, darle un sentido diferente a tu vida, Totalmente. te ayuda a disfrutarla. Porque la felicidad, pues, al fin y al cabo, pues es una emoción, no es permanente, pero que sepamos que sí podemos conectar con esa paz. Exacto. Ujú. Oye, Fraga, aprovechando que estás aquí, aprovechar decirle a todos nuestros, los que nos están escuchando, porque ahorita que hablábamos de cuando a veces estás muy vulnerable y no importa la edad que tengas, ¿no? Ujú. Porque muchas veces se habla de cuántos años tenías, no importa la edad Ay, que sí. tengas, Bueno, eso no importa. todos podemos ser vulnerables y a veces en estos momentos de dolor y de vulnerabilidad hay gente que nos puede agarrar, ¿no? Para organizaciones espirituales o Ujú. religiosas que no están haciendo lo correcto. También hay que tener los ojos bien abiertos. Yo recuerdo el caso de Pablo Salum, que muchísima gente lo conoce. Su mamá estaba atravesando por un problema de salud muy fuerte, que no encontraba solución, y una escuela de yoga que, bueno, que se ha comprobado que han cometido muchos crímenes, pues la capta, digamos, para darle como esa esperanza de sanación, como esa esperanza de encontrar la paz, y realmente la llevan a un lugar que esta escuela de yoga realmente escondía una organización delictiva, coercitiva, Wow. terrible, pero ella ya estaba súper enganchada, ¿no? Entonces, quiero recomendarles, fíjense que yo en Alas Abiertas, muchos saben que tengo mi fundación Alas Abiertas, tenemos un curso que se llama La violencia de 0 a 100, que hablamos de muchísimos temas muy importantes, pero uno de los módulos se llama organizaciones coercitivas y hablamos de, hay modelos desarrollados muy interesantes que te pueden dar todas las pautas y ahí hablamos de eso, todas las pautas para que tú tengas cuidado en este momento vulnerable que tú necesitas como gente que te apoye, que te respalde, que la gente no se aproveche de esa vulnerabilidad que tú tienes y tú puedas detectar todas esas red flags, todas esas cosas que si las ves inmediatamente tienes que correr. De verdad los invito a hacer este curso porque los va a ayudar mucho también a entender, a protegerse a ustedes, a proteger a sus hijos, a proteger a sus seres queridos, o si están sirviendo en una escuela, en una función pública, de verdad busquen este curso, les va a servir muchísimo, ¿eh? Qué bueno Wow. que lo mencionas, Carla, porque vi que lo estuviste posteando. Yo te dije que lo quiero hacer. Creo que Amiga, sí. todos lo debemos de hacer, todas las mujeres y hombres los debemos de hacer, no importa la edad, porque uno piensa, ay, a mí esto no me va a pasar, ¿no? ¿Por qué vas a estar exento de Exento. una situación Todos así? estamos ¿No? expuestos. Todos Y estamos fíjate que expuestos. curiosamente los adultos están más expuestos Por que los niños, supuesto. Y son a veces hasta más más vulnerables vulnerables. y puedes ejercer control sobre los adultos de una manera todavía hasta peor que un niño, porque yo he Sí. visto, lo hemos Sí. visto en tantos casos últimamente, ¿no? Sí. Que se han hecho públicos de todas estas organizaciones coercitivas que han enganchado gente, pero ya siendo adultas, con educación, con niveles de estudio, ya sabes, así nivel Tremendo, acá, exitosos. exitosos Dices, con pero dinero, es que y hay gente cayeron que como tiene la una secta esta, labia los de como Nexium, los de ¿no? Nexium, Es que no puedes impresionante. entender, y así hay muchísimas cosas, ¿no? Igual, bueno, no acabaríamos de contar, pero incluso en la violencia de 0 a 100 les doy muchas propuestas de qué documentales pueden ver para que se enteren y también podamos ser más sensibles con los sobrevivientes Claro. de estas Sí. organizaciones y no juzgar si tenía tal edad o no tal edad y por qué, si eras hombre, si eras mujer, si eras listo, si eras tonto, Sí, sino realmente ser sensibles, ser ¿no? empáticos y Ser empáticos. lo más importante es que no normalicemos la No violencia. normalicemos la No violencia. normalizar.
absolutamente la violencia es un punto a favor porque uno piensa, pues es que como así vivía mi mamá, así vivíamos, Es normal, ajá, es ¿no? normal y pues no pasa nada cuando sí pasa. Es Sí. normal que mi marido me golpee porque pues mi mamá Claro. era golpeada ¿no? por mi papá y, Sí. y así se va la Se va cadenita. repitiendo. ¿Tú crees, por ejemplo, en que es buena las constelaciones familiares? ¿Tú como terapeuta? Mira, no es mi enfoque. No. Yo no recomiendo al 100%, dependiendo también la situación que estés viviendo. No es para todos la constelación. Sí tiene una base que se está haciendo actualmente como más sonada, Exacto. Por científica. eso te lo pregunto. Ujú. Todavía se necesitan más estudios Ujú. para saber realmente la funcionalidad 100%, pero yo he escuchado algunos casos que les han ayudado Claro. de mis pacientes y no pasa nada. Yo todo eso por eso les digo, si eso te ayudó, Exacto, si ayuda intégralo, y si hazlo para, suma, sí, súmalo, claro. hazlo como para darle un enfoque también diferente a esta situación. No estoy en contra, sin embargo, no te podría decir tanto porque no he estudiado al fondo el tema de constelaciones, sin embargo, a algunas personas sí les ha ayudado. Pero la tanatología sí tiene base Ujú. científica y también Sí. eso es importante Es una decirlo herramienta para la gente que científica, dice, bueno, yo sí. sí quiero algo que esté comprobado científicamente, bueno, pues Claro, ¿no? la tanatología, cuando puedan investiguen a Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología, como se los comenté. Ella era médico psiquiatra, hizo muchísimos estudios acerca de pues esta herramienta que te ayuda a procesar el duelo, tanto para la persona que está viviendo ese duelo como tanto su familia. Tiene un libro maravilloso que me encanta que se llama La Rueda de la Vida. Ese libro es base que debemos de leer todos para también enfocarnos más en este proceso de sanación, no nada más quedarnos en el dolor o en lo que perdí, sino en quién me transformé con esta pérdida, quién pude volver a ser diferente para vivir de una forma diferente. Oye, pues nos Ujú. quedaríamos aquí como 20 horas Ay, más, sí, ¿no? yo también seguiría y seguiría, porque pues Sí, es un además tema muy de importante. interesante es sanador, Sí, ¿no? sí, claro. Y yo creo que hoy en día los seres humanos en general veo a la gente más interesada en su salud mental, Sí. más Ya hay más interesada, cultura de salud mental. exacto, en Ujú. sanar, en ser Ujú. mejores personas. Todos tenemos Y la capacidad de psicoeducarnos. Por ya, eso hay tantas herramientas a nuestro alcance, estos podcasts que son maravillosos para que hagamos conciencia y decir, si ellas pudieron, ¿por qué yo no voy a claro, poder? ¿No? claro. El darle este enfoque siempre de impulso, de aprendizaje y de no quedarnos ahí estancados. Muchísimas Ujú. gracias, Fraga. Gracias a Gracias, Fraga, ustedes. qué programazo. Sí, programazo. Sigan a Fraga, por favor, en sus redes sociales. Ya se las estamos poniendo nuevamente aquí en la pantalla. Y pues muchísimas gracias por escucharnos. De verdad, lo agradecemos infinitamente en el alma. Oye, y Carlita. hemos estado viendo sus comentarios, les tenemos una Claro. sorpresa también ahí después, bueno, ya les iremos contando, pero sí hemos visto todos sus comentarios, les hemos estado dando like, los vemos Sí. todos, estamos muy contentos, la verdad, que gracias, y les mandamos un beso con todo cariño, y no se pierdan, por favor, el siguiente capítulo de Alíneate Y abre tus alas. Abre tus alas. Como las alitas así. Las alitas así. Gracias. Gracias.